¿Por qué tenía tanta importancia el tránsito de Venus para los científicos del siglo XVIII? En aquella época, la distancia de la Tierra respecto al Sol era desconocida. Tampoco podía calcularse ninguna otra de las distancias del sistema solar, ni en millas ni en ninguna otra unidad de medida. Pero Venus ofrecería una solución para resolver el problema. El tránsito de Venus iba a ser observado en todo el mundo desde lugares muy distantes entre sí. Cada observador anotaría la hora exacta en la que Venus pareciese entrar en contacto con el disco solar. De hecho, los datos anotados no concordarían, variarían en segundos o incluso en minutos. La diferencia sería mayor cuanto más alejados estuvieran los observadores. Pero precisamente en esas pequeñas diferencias horarias yacía la solución. A partir de esas diferencias horarias, sería posible calcular el ángulo entre el Sol y el observador. Cuanto más pequeño fuese ese ángulo, más lejos debería estar el Sol. Las mediciones precisas del tiempo se convierten en un símbolo del progreso. Unos 90 grados de latitud separan Tahití de Bordeaux. Eso quiere decir que debería haber una clara diferencia en los tiempos registrados por Cook y Hell durante el tránsito de Venus. La base de todos los cálculos era el diámetro de la Tierra, cuya longitud total era conocida. Con objeto de establecer la altura del triángulo formado por Venus y sus observadores, era necesario saber el ángulo alfa. La teoría era que Venus tardaría menos tiempo en cruzar el Sol para los observadores ubicados en el sur del planeta que para los que estuvieran en el extremo norte. A partir de esas diferencias de tiempo, se podría calcular la relación entre el movimiento aparente de Venus a través del Sol en las distintas localizaciones y, por tanto, el ángulo conocido como parallax. En realidad, el parallax no era más que el ángulo alfa, y eso les permitiría conocer la distancia entre Venus y la Tierra. De hecho, la operación matemática se complicaba por la deflexión de los rayos de luz y por la propia rotación de la Tierra. A pesar de ello, una vez los matemáticos hubiesen calculado la distancia entre la Tierra y Venus, las leyes del movimiento planetario les permitirían calcular el resto de las distancias del sistema solar. Y entonces podrían determinar la distancia entre la Tierra y el Sol en cifras absolutas. Poco a poco los informes de las expediciones van llegando a París, Londres y San Petersburgo. Ya pueden comenzar a efectuarse los grandes cálculos. Toman parte los mejores matemáticos de Europa, pero pasa un año antes de que los tiempos registrados por los observadores puedan ser utilizados para calcular el ángulo entre ellos y el Sol. En los círculos académicos el nivel de interés permanece alto. Las clases ilustradas no se cansan de presenciar exhibiciones del paseo de Venus por delante del Sol por medio de linternas mágicas. Finalmente, el director del Observatorio de París publica los resultados. Se ha acordado una cifra y ahora sabemos que se acerca mucho a la distancia real. La Tierra se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Así pues, la unidad astronómica, la base de los cálculos referentes a estrellas y planetas, ha quedado establecida. Es el primer paso hacia el universo de las estrellas. Y sobre todo, los científicos de Europa han demostrado sin el menor género de duda que el ser humano es capaz de las proezas más extraordinarias que puedan imaginarse, si trabajan conjuntamente, trascendiendo las fronteras de los estados.